Buenas noches, profesor. Voy a exponer mi evaluación final. En este caso, comenzaré primero con la parte teórica. Respecto a la primera pregunta, ¿qué se define como equipo de protección individual y qué elementos se excluyen explícitamente de esta definición? Un equipo de protección individual se define como cualquier equipo que el trabajador lleva sujeta para protegerse de uno o más riesgos que puedan afectar su seguridad. Algunos de los elementos que se excluyen son el material de deporte, material de defensa, disuasión, entre otros. Respecto a la pregunta 2, ¿cuáles son las tres consideraciones clave que un equipo debe cumplir para tener la condición de EPI? Serían tres. Primero, su finalidad debe ser proteger al trabajador de los riesgos de la tarea. Segundo, debe ser llevado o sujetado por el trabajador y utilizado según las instrucciones del fabricante. Y tercero, debe proteger únicamente a la persona que lo utiliza. Respecto a la pregunta 3, describe las tres características en las que se clasifican los EPI y de un ejemplo de riesgo que cubre cada categoría. En categoría 1 tenemos los riesgos mínimos. Un ejemplo de riesgo que agregué fue agresiones mecánicas superficiales. Por ejemplo, se puede utilizar unos guantes de jardinería que protejan contra pequeños rasguños. Respecto a la a la categoría 2, riesgos de grado medio o elevado. El riesgo elegido fue impacto moderado o riesgos intermedios. En este caso se puede utilizar un casco de seguridad estándar para protección ante golpes no mortales. En base a la categoría 3, riesgos mortales o irreversibles, el riesgo elegido fue exposición a frío extremo comparable a -50 grados centígrados. En este caso se puede utilizar un EPI de traje de protección térmica o traje criogénico utilizado para intervenir en ambientes extremadamente fríos. En base a la pregunta 4, ¿qué información debe proporcionar obligatoriamente el fabricante junto con cada EPI y por qué es tan importante el folleto informativo? Bueno, en este caso, el fabricante debe entregar obligatoriamente tres elementos: el marcado CE del equipo, la declaración del fabricante y el folleto informativo. El folleto informativo es fundamental porque permite seleccionar correctamente cuál es el EPI adecuado según el riesgo. Además, indica cómo se usa el equipo para garantizar su eficacia. Respecto a la pregunta número 5, enumera las obligaciones específicas de los trabajadores con respecto al uso y cuidado de los EPIs. Las obligaciones específicas de los trabajadores respecto al uso y cuidado de los EPIs son los siguientes. Primero, utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual. Segundo, colocar el EPI en el lugar indicado después de su utilización. Y tercero, informar de inmediato a un superior sobre cualquier defecto, anomalía o daño detectado en el equipo. Respecto a la pregunta 6, ¿qué es un calzado de seguridad y en qué se diferencia de un calzado de protección según el texto? El calzado de seguridad es un calzado de uso profesional diseñado para proteger la zona de los dedos. Este tipo de calzado incorpora una punta de seguridad capaz de resistir impactos de 200 joules y una compresión estática de 15 kilonewtons. La diferencia entre el calzado de seguridad y de protección es el nivel de resistencia, ya que el calzado de protección resiste impactos de tan solo 100 joules y una compresión estática de 10 kilonewtons. Respecto a la pregunta 7, ¿qué condiciones debe reunir un casco de protección para limitar la presión sobre el cráneo y dispersar la energía del impacto? Una de las condiciones sería disipar y dispersar la energía del impacto, evitando que ésta se transmita por completo a la cabeza y al cuello. Respecto a la última pregunta teórica, ¿en qué circunstancias deben utilizarse los EPI y en qué condiciones generales debe reunirse para proporcionar una protección eficaz? Bueno, deben utilizarse únicamente en las circunstancias previstas por el fabricante y siempre siguiendo sus instrucciones de uso. Su uso se determina según varios factores: la gravedad del riesgo, las prestaciones del propio equipo, entre otros. Para que los EPIs proporcionen una protección eficaz, deben cumplirse condiciones generales como el solamente deben ser destinados para uso personal, mantenerse en buen estado, limpiarse, desinfectarse, almacenarse y además es esencial seguir con toda la información recibida en el folleto informativo. Bueno, ahora explicaré la parte práctica del examen. En este caso, elegí el proceso productivo de elaboración de pan francés. Aquí hago una descripción literal de todo el proceso y aquí se puede ver la imagen ya del resultado final, que es el pan francés. En este caso, explicaré el DOP de forma resumida el proceso. Para hacer la elaboración del pan francés necesitaremos harina, agua, margarina, levadura y sal. Primero pasa por el proceso de pesado de ingredientes. En este caso es una operación combinada porque se necesita controlar la cantidad exacta para ver para el resultado del pan. Luego pasa al mezclado. Luego pasa al amasado manual. Seguido pasa a la fermentación en bloque. Luego la división de la masa. Luego al boleado. Luego se pasa al formado del pan francés, en donde se hace la hendidura típica del pan francés. Luego se deja fermentar y pasa al horneado, en donde también se ve aquí una operación combinada, ya que se tiene que controlar la temperatura para que el pan no se queme. Y finalmente pasa al enfriado, dando como resultado al pan francés, con un total el DOP de 10 operaciones.
Asimismo, aquí he adjuntado cada operación con sus imágenes para que puedan ser reconocidas fácilmente. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la matriz hiper C, en donde para cada operación he considerado dos peligros. Primero tenemos como actividad el pesado de los ingredientes. Como peligro identificado fue el mecánico con el código 880. La descripción del peligro sería el siguiente. Realización de posturas forzadas al agacharse para cargar sacos de harina. El riesgo sería el desgaste, dando como consecuencia lesiones musculoesqueléticas, tensión muscular, dolor en el cuello, entre otros. La causa de ello es la mala postura y cargas excesivas. Luego de haber analizado este proceso, la evaluación inicial de riesgo da como nivel de riesgo 3. Para ello, se empleó controles adicionales, dando como, por ejemplo, ingeniería, uso de mesa elevada y carros de transporte. En el lado de administración, capacitación y manipulación de cargas y en el apartado de EPPs, faja lumbar, dando como evaluación de riesgo residual final un nivel de riesgo 1, que sería óptimo para realizar esta operación. Como otro ejemplo, en el proceso de mezclado tenemos el peligro mecánico con el código 120. En la descripción del peligro tenemos atrapamiento en partes móviles de la amasadora, ya que se va a utilizar una máquina para amasar la masa. En este caso tenemos lo que son como riesgo golpes y dando como consecuencia contusiones, heridas, politraumatismos y puede llegar incluso a la muerte. Como causa de ello tenemos la manipulación sin paro total de la máquina amasadora, ¿no? Es decir, utilizan la máquina mientras está prendida y pueden poner su mano y pueden generar hasta la pérdida de un miembro. Luego de ello se identificó el valor inicial de riesgo de 4, un valor crítico. Para ello se empleó diversas medidas como guardas de seguridad en la máquina, procedimiento de bloqueo y etiquetado LOTO, capacitación del personal, del uso de la mezcladora batidora y asimismo también se aplicó EPPs como guantes anticorte, ya solo para la manipulación externa y redecillas de protección, dando como nivel de riesgo óptimo el valor de 1. Otro ejemplo tenemos el amasado manual, dando como peligro ergonómico con el código 991. La descripción del peligro es el siguiente. Movimientos repetitivos de brazos, muñecas al amasar. Eh, en este caso, el riesgo sería desgaste, dando como consecuencia tendinitis, y la causa, pues obviamente sería la actividad repetitiva. El valor inicial de riesgo fue de 4, otro valor crítico. Para ello se aplicaron otras medidas de control, como mesas regulables en altura, pausas activas y rotación de áreas, guantes de nitrilo para alimentos y calzado antideslizante. Aplicando todas estas medidas, da como nivel de riesgo 1. Bueno, y así sucesivamente he aplicado en los 10 procesos, dando como resultado 20 operaciones porque he identificado dos peligros por proceso. Aquí se pueden ver. Ahora voy a hablar acerca de la tabla 2, en donde voy a hablar acerca de las enfermedades ocupacionales, riesgos y EPPs. Para ello también empleé las 10 operaciones presentes en la elaboración de pan francés. Primero, en la operación de pesado de ingredientes, que consiste en el operario pesa harina, agua, margarina, levadura y sal según la fórmula, la enfermedad ocupacional detectada fue lumbalgias, irritación respiratoria por polvo de harina. Además, en riesgos ergonómicos se encontró posturas forzadas al agacharse, manejo manual de cargas. Como propuesta de uso de equipo de protección personal, daría cofia, mascarilla para polvo fino, guantes de vinilo o nitrilo aptos para alimentos y calzados de seguridad. En el segundo proceso de mezclado tenemos como enfermedad ocupacional hipoacusia por exposición prolongada al ruido, debido al motor de la máquina mezcladora. En riesgos ergonómicos tenemos manipulación de cargas livianas a moderadas, movimientos repetitivos de muñeca al verter ingredientes. Como propuesta de uso de equipo de protección personal tenemos protectores auditivos, guantes de vinilo, mascarilla contra polvo, cofia, calzado de seguridad. Otro proceso, por ejemplo, tenemos en el apartado de formado de pan francés. En este caso, se puede ver la descripción, las piezas se moldean y se marcan en la hendidura con tubo o cuchilla. Dentro de las enfermedades ocupacionales tenemos dolores lumbares por postura inclinada o cortes en los dedos. Los riesgos ergonómicos serían postura inclinada prolongada durante el formado, presión constante de muñeca al hacer la hendidura
Y los EPPs propuestos serían mandil, cofia, guantes aptos para alimentos. Bueno, así sucesivamente lo realicé para los 10 operaciones. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias.